La construcción de la realidad. Introducción. El mundo como lo percibimos resulta de la activación de nuestras células cerebrales. Esta afirmación es la tesis en que se basa la presente obra. Más aún, la única diferencia entre el mundo físico y el mundo de nuestros sueños es en términos de si los estímulos que activan estas células lo hacen a través de nuestros órganos sensoriales, estímulos externos, o a través de una activación interna, estímulos internos. Tanto la realidad que llamamos externa como la que denominamos interna son una construcción que depende de nosotros y como tal es modificable. El mundo y su realidad son una descripción que depende, en sus características, de nuestra estructura genética y nuestra historia personal. No podemos cambiar por ahora nuestra estructura genética, pero sí podemos modificar nuestra historia. En ese instante la descripción cambia y el cambio nos hace libres. Este libro no pretende ser una demostración objetiva e irrefutable de las anteriores consideraciones. Es solo un estímulo que en algunos provocará cambios y en otros no. Que el lector aprenda al leerlo que no dependerá de las palabras aquí consignadas, sino de él mismo. El universo tiene tantos centros como seres vivientes. Alexander Solzhenitsyn. Nada pasa cuando pasa el tiempo. Octavio Paz. Para entender algo, primero es necesario dejar que nazca. María de J. García Zuazua. Ver la luz es un reto continuo. Cuando la vemos, no lo creemos pues pensamos que no es fácil, y así seguimos un camino con los ojos vendados. Lázaro Brenner. Primera parte. Cuentos. La construcción. La lámpara hacía brillar el cuerpo inerte. El quirófano olía limpio mezclado con éter y acetona. El corte seguía el curso correcto. La femoral había sido ligada y el peligro de hemorragia había pasado. La sierra quirúrgica despedía polvo de hueso y ozono. La inyección del anestésico había sido lo más terrible. La Nil casi se había resistido, pero el recuerdo del dolor era más fuerte que el terror de perder la pierna. En el momento en que el líquido ambarino penetraba sus venas, supo que ya no era posible volver atrás. La sensación del viento golpeando la cara era deliciosa. La velocidad era tal que casi parecía volar. Ir conduciendo la motocicleta hacía sentir a la Nil que nada era más poderoso que él. El asfalto parecía desaparecer bajo las ruedas, y el paisaje se movía hacia atrás con un ritmo vertiginoso y fantástico. El hombre, pensaba la Nil, siempre debería sentirse así, dueño de sí mismo y de su máquina, jamás un objeto y efecto de la misma. Las curvas de la carretera eran suaves y ascendían en ligera pendiente. La Nil llevaba todo su equipo para acampar. Pensaba llegar a la montaña nevada al anochecer y montar la tienda de campaña en las faldas mismas de la mole helada. Al amanecer empezaría la ascensión. Sería la máxima delicia llegar a las alturas sintiendo que todo el planeta estaba sosteniéndolo. La Nil no vio el tráiler. El impacto fue tan terrible que su cuerpo salió disparado y después de volar 30 metros cayó en una hondonada. Los médicos no se explicaban el milagro. Había una fractura expuesta en la pierna, pero fuera de eso y de algunas raspaduras, el accidentado estaba bien.
Era una verdadera molestia andar con la pierna enyesada, si bien solo faltaban 3 meses para que le quitaran el yeso. La imposibilidad de correr, escalar montañas o viajar en motocicleta era desesperante. Pero todo ello era poco comparado con las continuas cosquillas y el deseo de hacerlas desaparecer. La infección había empezado después de aquella maldita noche en que, vuelto loco por el cosquilleo, Danil había tomado una larga aguja e introduciéndola entre su piel y el yeso había rascado el lugar de la herida. El dolor era terrible, parecían 1000 fuegos que penetraban en la rodilla, y nunca terminaban ni se calmaban. Ningún antibiótico o tratamiento daba resultado. El dolor persistía como si alguien de fuera estuviera azuzándolo e intensificándolo. No había escapatoria ni refugio, aún el sueño era infierno. Las pocas ocasiones en que Danil lograba dormirse, sus sueños estaban plagados de diablillos que con grandes cuchillos penetraban en procesión interminable a su rodilla. Danil se convirtió en una rodilla. No había otro pensamiento, idea o sensación, más que el dolor en la rodilla, siempre en la rodilla. Habían pasado 6 meses desde aquella noche. El dolor seguía igual, aunque se había transformado de quemante a punzante. Eran ondas que subían y bajaban 10 veces por minuto. Danil las había contado miles de veces. Era dramático oír a aquel ser enfermo, siempre gritando en aquella frecuencia. Danil no entendía por qué los médicos no podían aplacar su dolor. Había ido a consultar a los mejores especialistas, y ninguno había podido hacer nada. Lo único que daba cierta ayuda a Danil era la morfina. Habían tenido mucho cuidado de no volverlo adicto, inyectándole dosis muy pequeñas y solo cuando era absolutamente necesario, pero, como podía esperarse, Danil cada vez necesitaba con mayor frecuencia de la droga. Desesperado por el dolor, por su adquirida adicción y por la frustración de los tratamientos médicos, Danil decidió probar otros métodos. El camino a la sierra empezaba en aquel desértico y polvoriento pueblo. Todo era café, desde las calles y las casas hasta la ropa de los habitantes. Danil se había inyectado morfina 2 horas antes y permanecía adormecido en el asiento posterior del jeep. El chofer empezó la ascensión. La brecha estaba en construcción y la tierra que desprendían las palas de los trabajadores y los bulldozers pronto cubrió con una capa oscura el techo y el parabrisas del Ruber. Después de 3 horas de viaje empezó a aparecer la vegetación selvática. El aire se humedeció y la neblina impedía ver el abismo que bordeaba el camino. El jeep empezó a dar tumbos y en uno de tantos Danil empezó a despertarse. El paisaje era impresionante. Los helechos y los árboles formaban un túnel oscuro y húmedo a lo largo del cual viajaban. En momentos, a través de un claro en aquella selva, se podía ver un valle que desde aquella altura parecía estar constituido por formas geométricas perfectas, de distintos tonos de verde. Danil olvidó por un momento su dolor y quedó cautivado por la vista. Recordó sus días de alpinista y sintió una gran nostalgia. El hombre, pensaba, había nacido para ver siempre las cosas desde esa altura. El mundo era maravilloso y quien no lo supiera disfrutar estando sano era un perfecto animal. Hacía mucho tiempo que Danil no se había sentido tan bien. Recordaba que al ir a ver a los médicos que le prometían la tan esperada curación, siempre había tenido esperanzas, pero nunca había estado tan seguro como en ese momento. Si bien era cierto que no conocía al brujo de la sierra, había oído de curaciones milagrosas realizadas por ese chamán, que algunos consideraban casi un santo. El jeep cayó en un agujero y fue tal el impacto recibido por la rueda trasera que Danil se olvidó de todos sus razonamientos y empezó a gritar de dolor.
Desesperado, ordenaba a gritos al chofer que parara. Este obedeció a Lanil, quien después de una búsqueda frenética, encontró la jeringa. Nunca habíase inyectado 2 veces en un lapso tan corto, pero era tal su dolor que no le importaron las posibles consecuencias. El paisaje se empezó a teñir de rojo. Los árboles lanzaban sus ramas en todas direcciones, y la brecha parecía un río de lava fosforescente que reptaba como un enorme ofidio. El valle era un tablero de ajedrez gigantesco, todo cubierto por una cúpula violeta, llena de grandes ventanales. Lanil se asomaba por uno y movía unas piezas de ajedrez vidriosas que tenían forma de rodillas. El juego sería de vida o muerte. Cada movimiento de las piezas debía hacerlo con el máximo cuidado y después de profunda reflexión. La apertura fue magnífica y su contrincante, aquel helecho gigantesco, se quedó reflexionando durante una eternidad antes de atreverse a mover el peón. Lanil atacó a fondo con los caballos. Debía matar al rey o de lo contrario todas las piezas lo matarían a él. Llegaron al anochecer. Lanil seguía dormido y el chofer, conocedor de la sierra, enfiló el jeep en dirección de la casa del brujo. La choza era oscura y el humo de la hoguera estufa penetraba en los pulmones de Lanil. Las llamas pintaban la cara del chamán con tintes anaranjados y sus grandes trenzas completamente canosas le daban una apariencia fantasmagórica. Lanil le señaló su rodilla enferma y exageró un gesto de dolor esperando que aquella figura rodeada de humo comprendiera. El brujo se acercó a Lanil y con un movimiento muy suave puso al descubierto la zona dolorida. La observó atentamente durante un largo intervalo y momentos después salió de la choza. Lanil miró al chofer y éste le hizo un gesto de asentimiento. Después de media hora el brujo apareció cargando una copa de barro y varios otros recipientes. Le señaló a Lanil un petate y éste, comprendiendo, se recostó en él. El brujo tomó una brasa de la hoguera y la acercó a la copa de barro. Casi al instante la habitación se llenó de un olor agridulce que recordaba el aroma del incienso. El canto que siguió no tenía melodía, solo un ritmo cambiante que se repetía a intervalos isócronos. De un recipiente el chamán extrajo un polvo negro que esparció alrededor de la rodilla de Lanil, al mismo tiempo que observaba directamente los ojos de éste. Después de esparcir aquella sustancia, tocó la rodilla del enfermo y con un movimiento seguro pero suave la empezó a frotar sin dejar de ver a los ojos del doliente. Este, que nunca había soportado el contacto de una mano con su rodilla, se sorprendió al no sentir ningún dolor y casi en forma refleja le sonrió al chamán. El brujo, como única respuesta, le hizo un gesto de desprecio. Lanil quedó traspasado de la punta del pie al vértex. Una sensación de frío intenso lo empezó a llenar y su pierna comenzó a temblar. El dolor que siguió a la mirada de desprecio fue indescriptible. Lanil se retorcía sobre el petate y empezó a aullar. El brujo, sin apresurarse, cogió a Lanil por los hombros y le sonrió. Instantáneamente el dolor desapareció. El chamán señaló la rodilla de Lanil y después indicó el corazón y la cabeza de éste. Apagó el fuego de la copa de barro y se despidió sin pronunciar una sola palabra. El viaje de regreso fue aún más terrible y doloroso que el de venida. Lanil sentía que nunca había odiado a alguien tanto como a ese brujo. Todo el sufrimiento del viaje solo para oír unos cantos, oler incienso y luego ser señalado en la rodilla, el corazón y la cabeza. Era una farsa y sin aquel desgraciado chamán que pensaba que lo había curado, estaba completamente equivocado.
pues el dolor seguía, igual o más intenso que antes. Carajo, seguía. El consultorio estaba muy bien equipado. La Nil sintió confianza, seguramente era un médico bueno. Por lo menos su nombre era muy conocido. Ya comprendo, decía el doctor, que la decisión es muy difícil, pero después de tantos meses de sufrimiento y de gran número de tratamientos fracasados, me temo que no haya otro remedio. No lo quiero engañar, seguramente que ya no podrá escalar montañas, pero con los nuevos aparatos de sostén usted aprenderá a caminar casi como antes y además ya no sentirá dolor. La operación había durado 6 horas y, considerando su seriedad, había sido todo un éxito. La Nil permanecería dormido durante una semana y en ese tiempo se disminuiría poco a poco la dosis de morfina. Esto, pensaban los médicos, evitaría al enfermo dolores innecesarios y además le ayudaría a acabar con su adicción a la droga. Cuando la Nil se despertó, lo primero que hizo fue comprobar si todo había sido un mal sueño. Levantó la sábana y se quedó petrificado por el terror. Su pierna derecha había desaparecido. Todo fue por buen camino durante las siguientes 2 semanas, pero una noche la Nil tuvo un sueño que le produjo tal impresión que se despertó completamente empapado en sudor. Había sentido cosquillas en su rodilla derecha. Las siguientes noches fueron un tormento. El sueño se repetía y poco a poco las cosquillas se fueron convirtiendo en dolor, primero quemante y luego punzante. Y sucedió que la noche se convirtió en día. La Nil sentía con horror que su rodilla seguía estando allí. La sensación era tan clara y real como si su pierna no hubiera sido amputada. Ya no solo eran sueños. De nuevo la Nil se convirtió en una rodilla, todos los minutos de todos los días. Y sucedió que los gritos de la Nil se repetían con una frecuencia de 10 por minuto. Y sucedió que la Nil comprendió y señalaba su ausente rodilla, su corazón y su cabeza. Interna. Era costumbre levantarse temprano y salir a caminar por las calles empedradas. El aire fresco cargado de olor a rocío, tierra mojada y paja húmeda. Al terminar la calle empezaba el monte. Desde sus alturas se podían ver los techos de las casitas que formaban el pueblo, techos rojizos, acanalados, rodeando calles de piedra. Careñitus hacía todos los días el recorrido. Al llegar al monte sentábase en una roca y permanecía con la mirada perdida, pensando. El día anterior le había sucedido algo muy extraño. Después de pasarse toda la noche calentando la mezcla y añadiendo las sustancias necesarias para la transmutación, se había dado cuenta que la meta no era transformar la sustancia en oro. Recordaba la mirada de Pornius, su ayudante, los ojos abiertos, expectantes, enfocándolo. Careñitus había notado que Pornius lo veía y que esta visión debía ser muy diferente de la visión que tenía de él mismo cuando su imagen se reflejaba en el espejo. Era obvio, transformar la mezcla en oro era solo un juego comparado con poder convertirse en su ayudante, y así verse a sí mismo. Debía ser magnífico tener la visión de Pornius, con la experiencia de Careñitus. Aprendería más acerca de sí mismo, mucho más que dedicándose a fabricar oro. Careñitus se levantó de la roca e inspiró el aire de montaña, sintiéndose vivo y como recién despierto de un largo sueño. El problema no era de fácil solución. No podía calentarse o enfriarse a sí mismo, como la mezcla, para esperar la transformación. Tampoco podía añadirse ácido o evaporarse. El método debía ser diferente. Careñitus era muy paciente. Todo alquimista debía aprender a hacerlo, de otra forma no se conseguía nada. Por ello no le asustó la perspectiva de tener que esperar mucho tiempo antes de encontrar la solución. Primero se le ocurrió
que para verse a sí mismo con los ojos de Pornius, debería conocer bien a éste. Durante 2 años el ayudante sufrió el más completo interrogatorio de que se tenga noticia, pero sin ningún resultado. Más adelante Careñitus tuvo una idea. Se sentaría frente a su espejo metálico y trataría de ver sus propios ojos. Esto seguramente acercaría el momento. Pornius no podía entender cómo alguien era capaz de pasarse tanto tiempo frente a un espejo. Empezó a dudar de la salud de su maestro y a pensar, como el resto del pueblo, que Careñitus se estaba volviendo loco. Después de 1 año de estar frente al espejo, lo único que Careñitus obtenía era un descomunal dolor de cabeza, por lo que abandonó ese método. Cierta noche, Careñitus tuvo un sueño. Vio a Paracelsus llegando a su laboratorio con un gran matraz en las manos. Careñitus sabía que Paracelsus era el más grande alquimista de todos los tiempos. Por ello se atrevió a preguntarle el significado del matraz. Paracelsus lo miró a los ojos y con un movimiento finísimo dejó caer el matraz al suelo, haciéndolo añicos. Careñitus se despertó sudoroso. Todo acto de Paracelsus tenía un significado profundísimo. Haber destruido el matraz, aunque fuera un sueño, era una enseñanza que debía tratar de entender. Durante 10 días Careñitus vivió en la montaña meditando en el sueño. Pensaba que al haber destruido el matraz, Paracelsus había querido decirle que aunque la alquimia era solo un camino, debía recorrerlo completo antes de llegar a donde quería. Que una vez recorrido, podría destruir la herramienta, pero no antes. Era muy obvio. Interrogando a Pornius o viéndose al espejo no conseguiría nada. Debía volver a su trabajo. El fuego ardía. Llevaba 7 años encendido y no había ocurrido nada. Careñitus estaba llegando a un grado tal de desesperación que sentía que iba a explotar. Había buscado durante 10 años y no había ocurrido absolutamente nada. No había logrado oro ni tampoco se había autotransformado. Careñitus tomó un hacha y empezó a destruir el trabajo de toda su vida. Al terminar se dirigió a la montaña, decidido a vivir como ermitaño. La cueva era fresca, la entrada estaba rodeada de enredaderas y una gran roca la obstruía a medias. Careñitus la había encontrado después de caminar por el monte durante 2 días y 2 noches. Cortó ramas y hojas de los árboles vecinos y las colocó en el fondo. Esa sería su cama. Buscó un tronco de abedul y con sus propias manos le quitó la corteza. Lo trasladó a la cueva y con grandes trabajos la depositó en el centro de la misma. Esa sería su mesa, y le recordaría que el centro es la esencia. Por lo menos eso había aprendido como alquimista. Las noches eran plácidas, solo se oía el murmullo del arroyo y el canto de los grillos. A las 6 de la mañana entraba un rayo de luz anaranjado que parecía moverse a lo largo del piso de la cueva, y que en el momento en que rozaba la cara de Careñitus lo hacía despertar. No había ni espejo metálico, ni matraces, ni fuegos, ni Pornius. Careñitus se pasaba la mañana cazando. Cuando el sol indicaba las 12 y la tierra se caldeaba demasiado, volvía a la cueva con sus presas y se preparaba un almuerzo. En las tardes se sentaba junto al arroyo y tiraba piedrecillas observando las ondas que se formaban y chocaban unas contra otras. En Tieneb se comentaba la ausencia de Careñitus. Algunos decían que en uno de sus experimentos se había evaporado. Otros pensaban que en su locura se había tirado a algún abismo. Solo Pornius sabía que su maestro había ido en busca de su imagen. La tormenta era furiosa. Careñitus nunca había visto cosa igual. Los truenos hacían vibrar el interior de la cueva y la luz de los relámpagos parecía incendiar todo su cuerpo. Se vio las manos llenas de cicatrices y marcas provocadas por el fuego, los ácidos y el agua regia. La tormenta las pintaba de un violeta eléctrico.
Se tocó la cara, a pesar del frío, sudaba. Sus manos empezaron a temblar. Careñitus sintió que el estómago se le contraía. Había oído a otros decir que el miedo hacía sudar, temblar y contraerse el estómago. Pensó un instante y se dio cuenta que por primera vez en su vida sentía miedo. Es una sensación desagradable, pensaba. Está dentro de mí como una sanguijuela pegada a mi estómago. No puedo creer que sea causada por la tormenta. Careñitus temblaba. Se recostó en su cama de hojas e intentó dormir, pero no pudo. Era demasiado intenso, mucha luz, mucho ruido, mucho frío. Recordó a Paracelsus y le pareció ver la caída del matraz y su destrucción en el momento de tocar el suelo. Sintió el miedo y empezó a gritar de alegría. Cualquiera que hubiera visto a esa figura humana salir de la cueva en plena tormenta y comenzar a bailar y a agradecer a los truenos hubiera pensado que se trataba de un fantasma, un loco, o una fiera salvaje con forma humana. Careñitus agradecía la lluvia, nunca había sentido tal alegría. Su deseo de verse a través de los ojos de Pornius había desaparecido. Solo quedaba la sensación de haber vivido el miedo y de haber comprendido. Janios y Or. Or era un jefe muy maduro, y jamás había permitido que el pánico cundiera entre su gente, y no iba a empezar a hacerlo ahora. Era cierto que aquel resplandor, el ruido terrible y el calor habían logrado alterar su característico estado de serenidad y la tranquilidad que por más de 20 años se había logrado mantener en sus dominios. Pero todo eso había pasado ya, y ahora lo único importante era reconstruir las chozas destruidas y apagar los incendios. La asamblea de ancianos reunida en la cueva ceremonial le pedía explicaciones. ¿Qué había causado la aparición de la luz, el maremoto, el calor? ¿Por qué el mar había cambiado de color? ¿Por qué si Or había dicho que todo había concluido, seguían apareciendo los peces muertos y caía aquella ceniza del cielo? Or no lo sabía, así se los hizo saber a los ancianos, pero también les hizo ver su decepción al notar que no habían aprendido que el mundo era mucho más misterioso y maravilloso que cualquier estructura que pretendiera explicarlo. Los ancianos comprendieron y dentro de cada uno de ellos surgió la certeza de que Or seguía siendo el maestro y dirigente, puesto que los hacía aprender. A la mañana siguiente la noticia era comentada por todo el pueblo. Habían encontrado 2 cuerpos humanos cerca del arrecife. Uno de ellos tenía graves quemaduras en todo el cuerpo y parecía haber muerto. El otro todavía respiraba aunque muy débilmente. Or dio órdenes de llevar al sobreviviente a la choza más grande del poblado, en donde recibiría los cuidados adecuados. El mayor orgullo de Or eran sus reuniones con los niños. En la madrugada de todos los días venían todos los niños del poblado a la casa de Or, y durante 4 horas discutían acerca de sus sueños, hacían ejercicios de imaginación y platicaban de lo que habían aprendido el día anterior. Or les contó que había soñado con su difunto padre, el cual en su sueño le había señalado el fruto de un árbol, y tomándolo con la mano lo había examinado detenidamente mientras lo comía. Esto, les decía Or, significa que el conocimiento real se basa en 2 procesos. Uno de ellos es el saber y el otro el sentir. Les reveló que en el sueño su padre así se lo había indicado al tomar el fruto, observarlo y comérselo. Alguien que sabe es capaz de conocer lo que le rodea al observar las relaciones de lo observable, sin que al mismo tiempo deje de sentirlas. Los niños asentían encantados. Uno de ellos mencionó que el día anterior había experimentado algo semejante al sueño de Or. Cuando estaba haciendo el amor con su amiguita había entendido que alguien que sabe las cosas sin ser capaz de sentirlas realmente no las sabe.
De la misma forma, alguien que siente las cosas pero no las entiende, no las conoce. Es por ello que la verdadera sabiduría solo existe cuando se entiende y se siente. Una niña contaba que el día anterior había comprendido que sentir no tenía límites, que éstos aparecían cuando se caía en un esquema rutinario y cuando se era espectador de sí mismo. Había visto una flor, era bellísima, y al observarla había sentido que la amaba. Esta sensación había llegado a ser tan intensa que le empezó a dar miedo. En ese momento dejó de amarla, lo cual demostraba que la sensación de amar existió hasta el momento en que empezó a pensar en la intensidad de su sentimiento. Por tanto, hubiera seguido si el miedo no hubiera aparecido. Orr pensó que era maravilloso aprender de los niños. Lo que decían era lo más profundo y real. Para Orr, el día era altamente estimulante. Después de la reunión con los niños, analizaba con los ancianos cuestiones filosóficas. El día de hoy hablarían acerca de la certeza y su relación con el conocimiento. Al acabar la discusión, Orr tenía planeado ir a visitar al sobreviviente. ¿Qué es lo que había sucedido? En verdad los ancianos tenían razón al sentirse preocupados. Nunca había pasado algo semejante. Orr pensaba que aunque fuera lo peor no debía afectarlo. Si bien no podía evitar sentir curiosidad y preocupación, probablemente el sobreviviente sabría. Cómo dolía el cuerpo. Todo movimiento representaba un esfuerzo gigantesco. Probablemente tenía algunas fracturas y seguramente quemaduras de primer y segundo grado. Janius trató de abrir los ojos. La luz era quemante y además ese olor extraño, mezcla de sudor, humo, paja mojada y orines. Empezó a recordar. La vista desde el globo astronómico era espectacular. El mar mostraba un color intensísimo, la atmósfera era límpida y no se veía ninguna nube. Su compañero estaba ocupado con el barómetro cuando les llegó la transmisión radiofónica. Solo alcanzaron a oír el jadeo y la desesperación del operador, y ahora esos dolores y el olor desagradable. Orr observaba a Janius, adivinó los sufrimientos y sintió su esfuerzo desesperado por abrir los ojos. Su cuerpo era musculoso, las arrugas en la cara indicaban una persona de carácter fuerte y con capacidad de decisión. Orr no podía asegurarlo, pero sintió que aprendería muchas cosas del herido. Janius se asombró de la estatura de Orr, era un verdadero gigante. La mirada de aquel Goliat era extraña. Había un brillo casi fosforescente en sus ojos, y su expresión era casi filosófica, aunque por su vestimenta se adivinaba que era un hombre primitivo, quizás algún miembro de una tribu que no se había puesto en contacto con la civilización. Orr le preguntó cómo se llamaba. La contestación de Janius fue una mezcla de sonidos guturales y tonos agudos. Tendrían que enseñarle su idioma, de otra forma no iban a poder comunicarse. Orr pidió a 2 de sus niños que le enseñaran a hablar a aquel hombre. La reunión con los ancianos se realizó 6 meses después. Janius se encontraba perfectamente recuperado y su conocimiento del idioma nativo era ya suficiente para poder comunicarse fácilmente con ellos. La reunión había sido ideada del propio Janius. Los últimos 2 meses se le había visto desesperado y molesto. Todo lo que veía parecía ponerlo en un estado de ánimo muy parecido al mal humor. Las pocas ocasiones en que hablaba, mencionaba su desacuerdo con lo que lo rodeaba y explicaba que se estaban cometiendo muchos errores en la forma de educar a los hijos, en la manera de comunicarse y aún en lo de hacer el amor. Así, a la vista de todos. Cuando Janius hablaba, todos lo escuchaban y le sonreían, pero nadie parecía tomarlo muy en serio. Los ancianos se dispusieron a oír a Janius. Orr les había pedido que fueran considerados y que no olvidaran que Janius tenía una historia y experiencias internas muy diferentes de las que ellos compartían.
Janius empezó agradeciendo todas las atenciones y amabilidades que le habían dispensado. Or notó el desconcierto entre su gente. Era absurdo que alguien agradeciera. Era verdad que Janius venía de un lugar muy alejado, pero era exagerado su primitivismo. Janius empezó a explicar que en su lugar de origen se le consideraba toda una autoridad por su conocimiento y manejo de la ciencia. Era inconcebible. El mismo Or empezó a inquietarse. Sus niños entendían desde los 4 años que vanagloriarse por tener conocimientos solo significaba que éstos no existen, sino como datos. Y aquí, una persona aparentemente adulta, que no había pasado de los 4 años. Un anciano empezó a hablar. Janius le pidió que lo dejaran terminar. Esta observación provocó tal risa entre los miembros del consejo, que Or se vio obligado a intervenir. Hizo una señal que significaba «tened paciencia», y los ancianos, sonrientes, comprendieron. Janius no entendía lo que estaba sucediendo. Nunca se hubiera imaginado que una petición tan normal fuera capaz de provocar tal escándalo. Realmente la tribu era muy primitiva. Tomó aliento, se alisó el pelo y siguió hablando. Las academias de ciencia de 7 países me nombraron miembro honorario en reconocimiento a mi labor. Todo esto se los digo para que comprendan y no malinterpreten lo que deseo comunicarles. Or se sentía mareado. Pedirle al Consejo de Ancianos comprensión solo significaba que se le ponía en duda a priori. Era la máxima inseguridad y desconfianza. Mencionar la posibilidad de malinterpretación solo significaba que se encontraban frente a un ser que no había aprendido nada en su vida y que había nacido y crecido en una sociedad en plena decadencia. Los ancianos se miraron entre sí. Todos sentían una gran lástima. Janius estaba seguro que la reacción que veía era señal de que lo habían empezado a respetar. Se sintió más tranquilo y continuó. He notado una serie de errores en la forma como están organizados y sobre todo en cómo educan a los niños. Créanme que el único motivo que me lleva a comunicarles todas estas observaciones es el deseo de ayudarlos. Or, con un tono irónico que asombró profundamente a los ancianos, le pidió a Janius que fuera un poco más concreto. Precisamente pensando en ello, le contestó Janius, me voy a permitir mencionar algunos ejemplos que espero no les incomoden. Or empezó a entender. Que Janius pensara que se podían incomodar solo significaba que le habían enseñado a no respetarse a sí mismo. Indicaba una mentalidad dicotómica que podía llegar al extremo de avergonzarse de sus propias acciones. Era obvio, solamente una persona que ha sentido vergüenza de lo que hace podía llegar a pensar que otros también la pueden sentir. Or dejó de oír a Janius. Pensaba cómo hacer la transformación. Debían enseñarle a no invalidarse y eso solo se lograría poniéndolo en contacto con su esencia. El primer ejemplo se refiere a una escena que observé hace 3 meses. El plan era simple, pero difícil de llevar a cabo. Dejaría que Janius le enseñara su ciencia y poco a poco lo llevaría a comprender. Deben ustedes cambiar. Lo que está sucediendo en su cultura solo los llevará al caos. Bastará con que surja de entre ustedes algún dictador para que los convierta en esclavos. Crearía un seminario, invitaría a Janius a enseñar y los alumnos serían él y los niños. Una sociedad sin leyes y reglamentos deja de ser sociedad por definición. Las leyes evitan el desorden e impiden que los unos se aprovechen de los otros. Tendría que hablar con los niños, les explicaría y ellos entenderían. La civilización de donde provengo tiene mucho que enseñarles. Si al menos permitieran, les mostraría cómo lograr conocimientos absolutamente objetivos. A pesar de todo lo que está diciendo, debe ser capaz de lograrlo.
Será muy difícil y tedioso, pero con ayuda de los niños se podrá hacer. Janius había terminado. Miró el consejo como esperando una respuesta. Los ancianos veían a Or con una expresión de asombro y como preguntándole si no sería mejor pedirle a Janius que regresara a su maravillosa civilización. Or se levantó, se acercó a Janius y colocando sus brazos en los hombros de éste, volteó a ver a los ancianos. La mirada era chispeante y la expresión sonriente. Los ancianos comprendieron que Or había tenido una cognición. Or miró a los ojos de Janius y le dijo en el tono de voz más serio de que era capaz: «Mañana empezarás a enseñarnos». El consejo estaba regocijado. Janius se había ido a descansar y Or le explicaba lo que trataría de hacer. Un anciano empezó a hablar. «Hoy he comprendido que las luces, el maremoto y los peces muertos fueron obra de gente parecida a Janius. Comprendemos y aprobamos tu idea, Or. Solo te pedimos que tengas cuidado de fallar tu intento, todos seremos responsables y así lo entenderemos». Or miró al anciano. Pensó que el final de la vida se conectaba siempre con su comienzo, y le dijo: «Han, me sorprendes. Un niño de 2 años se hubiera dado cuenta y hubiera entendido mejor que tú. No dejes que algo tan simple te impresione. Recuerda lo que has aprendido y jamás dudarás». Los niños esperaban en la choza. Hoy recibirían su primera lección acerca de la ciencia. Mientras esperaban a Janius, meditaban sobre el significado de aquella rara palabra. Or les había dicho que se pondrían en contacto con un mundo muy diferente del que siempre habían conocido, y que tenía una confianza absoluta en que podrían comprenderlo y manejarlo. Janius se presentó exactamente a las 8 de la mañana. Hoy hablaremos acerca de la necesidad e importancia del conocimiento científico. La ciencia se inició en el instante en que el hombre se planteó una interrogante y pudo resolverla en forma objetiva. ¿Tú quieres decir, preguntó Sir, que la ciencia consiste en plantear preguntas y contestarlas? ¿Qué quieres decir con en forma objetiva?, interrogó Clark. Lo que les quiero mostrar, contestó Janius, es que plantear preguntas y contestarlas es solo un medio para lograr entender y explicar los fenómenos naturales. En forma objetiva, quiere decir que el conocimiento científico es igual para todo el mundo. Los niños empezaron a inquietarse, aunque recordaban las palabras de Or, sentían que Janius era muy extraño. Olaf se levantó de su asiento y mirando a Janius le dijo: «Cuando alguien plantea preguntas y busca explicaciones significa que de antemano las tiene. Si esto lo hace en relación a la naturaleza, comete el error de pensar que ella se ajustará a sus estructuras y olvidará que éstas son siempre más estrechas y simples que el conocimiento que desea adquirir. Si además piensa que ese conocimiento debe ser igual para todos, no tiene en cuenta que cada uno de los que forman a todos se encuentran en diferentes etapas del camino. Desear enseñar el camino pensando que lo podrá transmitir es caer en un error. Hace que quien quiere enseñar piense en la enseñanza y deje de vivir. La única enseñanza posible es aquella que surge de alguien que es y que por tanto no se interesa en enseñar». Janius adoptó la postura más pacífica que pudo y en un tono de voz amable le dijo: «Quien busca explicaciones no necesariamente las tiene de antemano. Simplemente se ha planteado una pregunta y no confía en su subjetivismo para contestarla, por lo que prefiere interrogar directamente a la naturaleza. El conocimiento que así adquiere puede no ser entendido por algunos, pero eso no significa que no exista por sí mismo independientemente de quien lo entienda». Olaf insistía: «Es cierto que las cosas se enseñan, pero el conocimiento no está en ellas sino en nosotros. Desconfiar de lo que tú llamas subjetivismo equivale a pensar que el conocimiento es externo y está alejado de nosotros mismos. El único conocimiento válido es aquel que se basa y se sostiene en nuestro interior,
siempre y cuando éste sea libre para conocer. Quien busca explicaciones sabe que existen y además cree conocer al camino para encontrarlas. Tanto la idea de que existen como la utilización de un camino preestablecido hace que lo que se encuentre se adapte al camino, lo cual impide obtener conocimientos nuevos, puesto que siempre son distintos de la idea que se tiene de ellos. Pretender conocer nuevas cosas en base a lo ya conocido impide lograr tal conocimiento. El conocimiento no existe fuera ni aparte de quien conoce. Por tanto, si alguien no entiende un conocimiento, éste no existe para él, puesto que él es quien le da el valor y la realidad al conocimiento. El hecho de que no sea parte suya necesariamente implica que no existe. Hanyo se rascó la cabeza antes de contestar. Esto no gustó a los niños. Sabían que el único conocimiento que alguien puede comunicar es el que resulta de una certeza. Jamás Or les había comunicado algo en lo que dudara. Prefería no hacerlo. Pero he aquí alguien que dudaba. Por ello el ademán de rascarse, y que a pesar de ello estaba interesado en hablar. Hanyo sintió la actitud de desconfianza de los niños. Por primera vez desde que llegó a la isla, empezó a pensar que quizás esta gente no fuera tan primitiva como se había imaginado. No entendía bien el porqué de esta sensación, pero tampoco dudaba de su realidad. Decidió dar por terminada la reunión por ese día. Hanyo no podía dormir, sentía un terrible vacío y no entendía por qué. Debía analizarlo y averiguar su procedencia, de otra forma se agravaría y el límite sería la desesperación. De pronto lo entendió. La sensación de vacío había surgido en el momento en que habían puesto en duda lo único que poseía. Debía mostrarles el valor de la lógica científica, posiblemente la entenderían si lograba encontrar el ejemplo adecuado. Al día siguiente, Hanyo le dijo a los niños: supongan que quieren saber cómo crece una flor. Lo primero que se debería hacer es conocer las partes que la constituyen. Para conocerlas sería necesario utilizar un método. Podríamos disecar una flor y así separar sus componentes. Después tendríamos que tomar varios grupos de flores y a cada uno cortarle alguna de sus partes con el objeto de averiguar cuál es la que produce el crecimiento. Podríamos cambiar las condiciones del suelo, la temperatura o la humedad y ver cómo crecen las flores en las distintas condiciones. Cuando supiéramos qué partes de las flores son esenciales para su crecimiento y averiguáramos las condiciones ambientales donde éste es óptimo, podríamos conocer el crecimiento de una flor. Clark preguntó: ¿en qué momento, según la ciencia, deberíamos tener la vivencia de la flor? Hanyo contestó que no entendía la pregunta. Es muy fácil. Si quisiéramos entender el crecimiento de una flor, primero deberíamos vivir y amar a la flor, dijo Olef. Ya entiendo, dijo Hanyo. Lo maravilloso del método científico es que no es necesario tener ese tipo de vivencias para poder entender a la naturaleza y así contestar las preguntas que le planteamos. Casi al unísono los niños lanzaron una exclamación de perplejidad. Pero si no se ha vivido una flor, ¿cómo se puede pensar que se le va a entender? Además, ¿qué sentido tiene tal conocimiento? Hanyo empezó a perder la paciencia. ¿Cuál es el sentido de vivir una flor?, preguntó. Luaf, el más pequeño de los niños, comenzó a hablar. Antes de que yo naciera no me habrías podido entender. Fue necesario que yo existiera para que hubiera algo que entender en mí. La flor de la que hablas solo la puedes conocer si antes la dejas nacer en ti. Primero tienes que vivir la belleza de la flor y después plantear preguntas acerca de ella. Si la flor no existe en ti, no puedes entenderla por la sencilla razón de que el entenderla también ocurre en ti mismo. A Hanyo le empezó a doler la cabeza. Sentía que en alguna parte había un malentendido, pero no podía aclarar sus características y procedencia. Casi en tono de súplica les dijo a los niños: por favor, déjenme continuar y más adelante entenderán lo que les quiero decir.
El sentido que le da la ciencia al conocimiento de la naturaleza es independiente de las sensaciones y emociones estéticas que se viven al percibir el objeto de conocimiento. No se deben confundir ambas cosas, pues eso solo trae como resultado una pérdida de objetividad. No te entendemos, dijo Olev. Para nosotros el conocimiento es una vivencia y ese es su sentido. En cambio, para ti la vivencia no existe. Yo no estoy negando la vivencia, dijo Janius. Solo estoy diciendo que la sensación estética que ocurre en mi interior al ver una flor es independiente del conocimiento que puedo adquirir de la misma. El sentido de ese conocimiento es satisfacer mi curiosidad y darme medios para hacer flores más grandes o más chicas, con colores o sin ellos, con olores o con sabores, en fin. Permitirme predecir y controlar a las flores o a cualquier otro objeto a mi alrededor. La capacidad de predicción y control me faculta para satisfacer las necesidades de aquellos que usan o gustan de los objetos que yo conozco, ya sean flores o telas. Olev volvió a hablar. ¿Qué sentido tiene hacer flores más grandes o más chicas con más o menos colores si con una de las ya existentes se puede tener las vivencias más profundas? ¿Cuál es el objeto de darle más olor a una flor si al mismo tiempo se niega la importancia de vivir el olor? En fin, ¿cuál es el sentido de conocer sin vivir? Pero yo te pregunto a ti, ¿cuál es el sentido de vivir sin conocer? Dijo Janius. Olev entendió lo que le sucedía a Janius. Con la máxima delicadeza le dijo, lo que te sucede es que nunca has vivido. Si lo hubieras hecho, sabrías que conocer solo es posible cuando previamente se ha vivido. Janius no contestó, miraba al vacío. Con voz gutural y muy quedamente le dijo a Olev, dile a Or que me enseñe a vivir. Janius miró el techo de la choza. Los travesaños que sostenían el tejado parecían haber sido colocados por alguien para quien el orden de las cosas no tenía importancia. ¿Cómo puede ocurrirme esto a mí?, pensaba. Todo era tan claro y seguro, y he aquí que bastan 2 sesiones con unos niños. Janius movió las manos como pintando unas comillas semánticas en el aire. Que que todo se venga al suelo. Lo más terrible es que nadie parece estar interesado en enseñarme. Llevo muchos días esperando a Or y no viene. Yo hubiera reaccionado en forma diferente. De hecho, yo les quería enseñar, deseaba que fueran más felices. Pero ellos no piensan en eso, solo se interesan en ellos mismos. Janius llevaba 15 días sin salir de la choza. La comida se la llevaban los niños o las mujeres. Siempre llegaban a la puerta cantando o riéndose. Esperaban que Janius se diera cuenta, pero éste parecía ser un tanto obtuso de entendimiento. En el consejo de ancianos se discutía el caso. Algunos empezaron a dudar que Janius comprendiera. Or, en cambio, tenía la certeza de que más tarde o más temprano Janius empezaría a aprender de sí mismo. Decía que alguien que tan rápidamente había percibido a los niños como poseedores de algo diferente, tendría que llegar a verlo en sí mismo. Janius estaba desesperado, sentía que todo a su alrededor era hostil. ¿Y qué tenía la culpa de ello? Cerró los ojos como tratando de apartar el pensamiento de huir. Sabía que si lo hacía moriría, pero era imposible dejar de pensar en salir corriendo, cortar unas ramas, construirse una balsa y lanzarse al mar en ella. De pronto vio un lago. Una luna llena anaranjada se reflejaba en su superficie. La brisa nocturna acariciaba su humedad y en sus orillas los pequeños arbustos y las pajillas color de leche se movían plácidamente como gozando de la frescura del viento y el olor del agua. Las montañas que rodeaban la superficie plateada parecían resguardarlas de cualquier accidente. El agua, el viento, la luna y las montañas eran una sola construcción. Todas eran parte de Janius, y por primera vez en su vida él las percibió así. De pronto, un aletear, una garza blanquísima volaba por encima del agua transparente.
El movimiento de sus alas era una sinfonía. Janius empezó a cantar una melodía, se dio cuenta que ésta representaba el vuelo y era bellísima, y también salía de él mismo. La garza se acercó a la superficie del lago, un ala rozó el agua y creó una serie de ondulaciones fantásticas que chocaban unas contra otras. Janius inventó la melodía de la garza en contacto con el agua. También era bellísima y representaba su visión como si fuera ella misma. La garza flotaba en el agua, su cuerpo se movía en el oleaje, daba vueltas o subía y bajaba con un movimiento suave. La melodía cambió y se volvió plácida y alegre. El ave deseaba sumergirse en el líquido. Tomó aliento y desapareció bajo el agua. La música se convirtió en la frescura del contacto. Janius podía cambiar la imagen y la música a voluntad. Todo salía con una perfección inigualable, todo coincidía y todo provenía de su interior. Janius abrió los ojos, entendió al poeta, al pintor y al músico. Supo que había vivido, que Olev tenía razón. Era el vivir lo que lo hacía aprender. Comprendió que solo era cuestión de dejar que su interior se manifestara libremente, sin pensar, sin analizar. Esta es la única forma de conocer algo. Es necesario dejar que nazca primero para después entenderlo. Si no nace, no es, no hay forma de entenderlo, pues no hay modo posible de comprender aquello que no existe. Solo lo que existe se puede entender. Or abrió la puerta, se acercó a Janius y lo miró directamente a los ojos. Janius sostuvo la mirada y con una sonrisa le dijo a Or: «Gracias por no haber venido».